Nunca fui una persona supersticiosa, de hecho, me consideraba bastante escéptico con todo lo relacionado a lo sobrenatural o lo oculto, pero eso cambió hace unos años cuando, sin darme cuenta, me vi atrapado en un culto secreto. Todo comenzó cuando me mudé a una pequeña ciudad en el norte del país. Era un lugar tranquilo, casi demasiado, rodeado de colinas cubiertas de niebla. Los locales eran amables, pero había algo extraño en ellos, una especie de mirada distante, como si supieran algo que yo no le di demasiada importancia al principio, pero a medida que pasaban las semanas, empecé a notar cosas fuera de lugar. Había ciertas noches en las que la niebla se volvía más densa de lo normal. Esas noches, la gente cerraba sus puertas temprano y apagaba todas las luces. Al principio, pensé que era una costumbre local o simplemente coincidencia, hasta que una noche vi algo que nunca olvidaré. Había salido tarde del trabajo y estaba caminando hacia mi casa. La niebla era espesa, como de costumbre, pero de repente escuché algo a lo lejos, una especie de cántico. No parecía provenir de ninguna casa cercana, sino del bosque. Movido por una mezcla de curiosidad e imprudencia, decidí seguir el sonido. Caminé unos minutos hasta que llegué a un claro. La niebla se movía como si fuera parte de una danza macabra, y en medio del claro vi a un grupo de personas. Estaban vestidas con túnicas negras y sus rostros estaban ocultos por capuchas. El cántico era hipnótico, y en el centro de ese círculo vi algo aún más inquietante. Una figura, cubierta con una tela blanca, atada a un pilar de piedra. Me quedé paralizado, observando desde la distancia. El cántico aumentó de intensidad, y una de las figuras se acercó al pilar con una especie de cuchillo antiguo. Fue en ese momento cuando sentí que debía irme. Mi cuerpo entero me gritaba que saliera de ahí, que corriera lo más rápido que pudiera, pero algo en el ambiente me impedía moverme, como si una fuerza invisible me retuviera. Antes de que pudiera dar un paso hacia atrás, uno de los encapuchados giró su cabeza en mi dirección. Aunque no podía ver su rostro, sabía que me había visto. Sentí una presencia oscura sobre mí, como si algo mucho más grande estuviera observando. No sé cómo, pero logré moverme y retroceder, deslizándome silenciosamente entre los árboles hasta que el cántico quedó atrás. Esa noche, apenas dormí, me repetía a mí mismo que debía haber sido un malentendido, quizás un ritual extraño pero inofensivo, pero al día siguiente, recibí una nota deslizada por debajo de mi puertas: sabemos que estabas allí, no vuelvas a faltar. Mi corazón se detuvo al leer esas palabras. Estaba siendo vigilado, y lo peor es que no sabía quiénes eran ni qué querían de mí. Durante semanas, intenté ignorar todo, pero las noches de niebla seguían viniendo, y cada vez el cántico parecía estar más cerca de mi casa. Comencé a ver figuras en las sombras, a escuchar susurros en las paredes. Ya no era paranoia, era real. Sabían dónde vivía, y no me dejarían en paz hasta que hiciera lo que me exigían. Finalmente, no pude más. Fui al claro la noche que había sido señalado. Me uní al círculo, sin preguntar, sin resistir. Estaba rodeado por aquellos encapuchados, y aunque no podía ver sus rostros, podía sentir sus miradas clavadas en mí. El ritual comenzó de nuevo, y esta vez supe que no era solo espectador, yo era parte de él. Nunca entendí completamente lo que hacían o por qué, pero lo que sé es que desde esa noche ya no soy el mismo.
Me mudé de la ciudad tan pronto como pude, pero a veces, en los sueños, oigo los cánticos, siento la niebla envolviéndome, y sé que ellos siguen ahí, esperando. Mi historia comienza hace unos años cuando pasaba por uno de los momentos más difíciles de mi vida. Estaba emocionalmente agotado, buscando respuestas en lugares donde nunca imaginé que las encontraría. Así es como me topé con la comunidad del amanecer. Un amigo me había hablado de ellos. Dijo que eran un grupo de personas unidas por una causa común, una filosofía que prometía paz interior y un propósito más elevado. Sonaba a lo que necesitaba en ese momento, así que fui a una de sus reuniones. La primera impresión fue sorprendentemente normal. Nos encontramos en una casa antigua en las afueras de la ciudad. Todos los miembros eran amables, con sonrisas cálidas y acogedoras. La líder, a quien todos llamaban Madre Anika, era carismática, tenía una presencia que te hacía sentir seguro, como si estuvieras exactamente donde debías estar. Las reuniones no eran nada extrañas al principio, hablábamos de crecimiento personal, de encontrar nuestro verdadero ser, y de cómo el mundo exterior estaba lleno de distracciones que nos alejaban de nuestra paz interior. Las enseñanzas de la comunidad giraban en torno a la idea de que todos éramos una familia, y que el mundo estaba en constante caos por no seguir el camino verdadero. Me sentí aceptado por primera vez en mucho tiempo, comencé a asistir con regularidad, y poco a poco, mi vida social fuera del grupo empezó a desaparecer, dejé de ver a mis amigos de siempre, y me distancié de mi familia. La comunidad se convirtió en mi refugio, el único lugar donde sentía que pertenecía. Con el tiempo, las reuniones se volvieron más intensas, se hablaba cada vez más de cómo el mundo exterior estaba corrompido, y de que aquellos que no pertenecían a la comunidad eran una amenaza para nuestra espiritualidad. Madre Anika comenzó a predicar que solo dentro de la comunidad encontraríamos la salvación, fuera de ella, solo había condenación. Lo que más me inquietaba era cómo nos controlaban de maneras sutiles, nos pedían que mantuviéramos nuestras actividades en secreto, que no habláramos con los no iniciados sobre lo que hacíamos. Decían que el mundo no lo entendería, que estábamos en un camino superior, y que cualquier crítica era un intento de desviarnos. Un día, nos reunimos en un retiro lejos de la ciudad, fue cuando las cosas comenzaron a volverse aún más extrañas. Nos pidieron que entregáramos nuestros teléfonos y cualquier medio de contacto con el exterior. Dijeron que debíamos aislarnos completamente del mundo durante el retiro para purificar nuestra mente. El primer día fue normal, pero luego las enseñanzas comenzaron a girar en torno a la devoción absoluta. Nos pedían que renunciáramos a nuestros bienes materiales, que donáramos todo a la comunidad. La justificación era que los objetos terrenales nos mantenían atados al mundo exterior, y que, para ser verdaderamente libres, debíamos despojarnos de ellos. Recuerdo que una noche, Madre Anika nos reunió alrededor de una fogata, habló sobre el sacrificio, sobre cómo la verdadera libertad solo podía encontrarse al dejar atrás todo lo que amábamos. La idea era entregarnos completamente a la comunidad, a la causa, sin cuestionar. Ahí fue cuando empecé a sentir que algo estaba realmente mal. Las miradas de los otros miembros eran vacías, como si ya hubieran renunciado a su individualidad. Algunos incluso comenzaron a cortar lazos con sus familias, alegando que era parte del sacrificio necesario.
Intenté hablar con alguien fuera del grupo, pero cada vez que lo intentaba, me enfrentaba a una presión inmensa para mantenerme dentro. Madre Anika sabía cuando alguien comenzaba a dudar. En esos momentos, hacía que todo el grupo rodeara a la persona y la apoyara en su confusión, aunque en realidad era una manera sutil de manipularnos para que volviéramos a seguir la línea. Después de meses de sentirme atrapado, logré escapar. No fue fácil. Me siguieron por un tiempo, y hubo amenazas veladas para que regresara. Pero una vez fuera, comencé a ver lo que realmente era, un culto disfrazado de comunidad amorosa. Lo más aterrador es cómo te atrapan sin que te des cuenta. Al principio parece inofensivo, pero poco a poco te aíslan, te controlan y te convierten en alguien que ni siquiera reconoces. No sé por dónde empezar. Lo que viví hace solo unos meses parece una pesadilla, pero cada detalle es tan claro en mi mente que me cuesta creer que no haya sido real. Fui secuestrado por un culto, no hay otra forma de decirlo. Fui tomado contra mi voluntad y llevado a un lugar del que, por un momento, pensé que no iba a salir nunca. Todo comenzó una noche cuando regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. Era tarde, probablemente pasada la medianoche, y las calles estaban desiertas. Tomé un atajo por un callejón oscuro, como lo hacía a veces para llegar más rápido. Fue entonces cuando sentí un golpe en la parte posterior de mi cabeza, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una habitación pequeña, sucia y mal iluminada, las paredes eran de concreto frío, y había un hedor a humedad en el aire. Estaba atado de pies y manos a una silla de madera que crujía cada vez que intentaba moverme. Mis ojos tardaron en ajustarse a la oscuridad, pero finalmente noté figuras moviéndose en las sombras. No podía distinguir sus rostros, pero sus movimientos eran lentos, calculados, como si estuvieran esperando algo. De repente, la puerta chirrió y alguien entró. Era una mujer, alta y delgada, con una túnica negra que le cubría todo el cuerpo. Sus ojos parecían hundidos, y había algo en su mirada que me hizo sentir escalofríos. Se acercó a mí y, sin decir una palabra, me observó como si estuviera evaluando mi valor. Horas después, fui trasladado a otra habitación. Esta era más grande, con velas encendidas en cada rincón. Había símbolos extraños pintados en el suelo y las paredes, símbolos que nunca había visto antes pero que de inmediato me hicieron pensar en algo oscuro. En el centro de la habitación había un altar, hecho de piedra, con una figura tallada que parecía de otro mundo. Sobre el altar, se encontraba un libro antiguo y pesado, con páginas amarillentas y cubiertas de símbolos extraños. Me arrojaron al suelo frente al altar, donde ya había otras personas. Todos tenían las manos atadas. Igual que yo, pude escuchar sus sollozos y susurros. No sabía quiénes eran ni cómo habían llegado ahí, pero sentí su miedo como si fuera el mío propio. La mujer de antes se acercó al altar y comenzó a recitar palabras en un idioma que no comprendía. Era un cántico profundo, gutural, que resonaba en las paredes de la habitación. De pronto, más figuras en túnicas negras se unieron a ella. Todos estaban de pie en círculo, alrededor del altar y de nosotros, los prisioneros. Era como si estuviéramos a punto de ser sacrificados en algún tipo de ritual antiguo. Intenté liberarme de las cuerdas, pero estaban bien ajustadas. Mis muñecas ardían de tanto intentarlo, pero el miedo me impulsaba a seguir luchando. Quería gritar, pero sabía que no serviría de nada. El cántico se volvió más fuerte, y de pronto,
La mujer se acercó a uno de los prisioneros, lo miró fijamente a los ojos y le murmuró algo que no pude escuchar. Luego, sin previo aviso, varios de los miembros del culto lo levantaron del suelo y lo llevaron al altar. Él intentó resistirse, pero eran demasiados. Lo recostaron sobre la piedra fría y comenzaron a recitar nuevamente. Estaba aterrorizado, sabiendo que podía ser el siguiente. Vi cómo levantaban sus manos sobre el altar, formando un círculo cerrado, y por un momento, pensé que ya todo estaba perdido. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Uno de los prisioneros logró soltarse, no sé cómo lo hizo, pero de repente estaba libre, corriendo hacia la puerta con todas sus fuerzas. El caos estalló en la habitación, los miembros del culto gritaron y corrieron tras él, dejando a los demás desatendidos. Ese fue el momento que necesité. Aproveché la distracción para rodar por el suelo y acercarme a una piedra rota que había junto a la pared. Con mucho esfuerzo, logré cortar mis ataduras. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que tenía que mantener la calma. Miré a mi alrededor, buscando una salida, y vi una pequeña puerta en la esquina opuesta de la habitación. Sin pensarlo dos veces, me escabullí hacia ella, tratando de no hacer ruido. La abrí con cuidado y me encontré en un pasillo estrecho. Corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás, solo escuchando los gritos y el eco de mis propios pasos. Después de lo que pareció una eternidad, encontré una salida. Era una puerta metálica que daba al exterior, a un bosque denso y oscuro. No sabía dónde estaba, pero no me importaba. Corrí hacia la oscuridad del bosque, lejos de esa horrible secta y de lo que sea que planeaban hacer conmigo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a una carretera. Un conductor me encontró, cubierto de lodo y rasguños, y me llevó a una estación de policía cercana. Conté lo que sucedió, pero cuando las autoridades fueron a investigar, no encontraron nada. El lugar estaba completamente vacío, como si nunca hubiera existido. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que realmente presencié, ni cómo esa gente me eligió para su ritual, pero lo que sé es que, de alguna manera, escapé de algo mucho peor de lo que jamás podría imaginar. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle me gusta para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo video.